están? Nosotros somos Monkmakers. Y bienvenidos a Code Adventure con Maker Camp, donde exploraremos el mundo del código, la programación y los microcontroladores como nunca antes. ¿Estás listo? Pues claro, estoy listo. Vamos a crear nuestro propio videojuego ambientado al Maker Camp. Está increíble. Vamos a ver a nuestro Makey cómo camina. Vamos a aprender a hacer esto a la vez de hacer que salte, esquivando los obstáculos que vienen hacia él. Un árbol. ¡Tú puedes! ¡Wow! Y también voy ganando puntos entre más lo hago. Exacto. Para esta actividad vamos a necesitar nuestra computadora con acceso a internet, nuestra consola Game Go y también su cable micro USB. Así que empecemos con el código. Perfecto, en el link en la descripción vamos a ver esto. Vamos a tener aquí el proyecto ya con todos nuestros assets y código para comenzar a crear nuestro juego. En la parte de arriba encontramos dos botones. Sí, hacemos clic en editar código. Perfecto, aquí estamos adentro de nuestra plataforma. Tenemos tres secciones. La primera es nuestra área de trabajo. La segunda es la zona donde van a estar nuestros bloques. Los de la escena, los del juego, los sprites, que son nuestros personajes. ¡Increíble! Y a la izquierda, nuestra última sección, tenemos el simulador, donde vamos a ver todo nuestro programa en acción. Y vamos a poder jugarlo, ¿no? Exacto. Aquí en la parte inferior derecha tenemos dos botones para acercar o alejar nuestro código. Vamos a hacer clic en el botón menos para poder ver todo lo que tenemos aquí. Bastantes bloques. Sí, es bastantes bloques, pero es muy sencillo y divertido. Y vamos a ir paso a paso. Vamos a ir más a la izquierda. En esta zona vamos a acercarnos un poco más. Con nuestro botón más. Vamos un poco y perfecto. Aquí tenemos nuestro bloque OnStart, que es donde vamos a comenzar a programar. Vamos a seleccionar nuestro bloque Set Background Image 2. Lo vamos a arrastrar adentro de nuestro bloque verde de OnStart. Vemos un área gris y vemos que también nuestro bloque se pone en amarillo. Lo soltamos y perfecto, hasta cambiaron de color. Eso quiere decir que están activados. Sí, eso es algo también muy interesante. Hay bloques que tienen color y otros que son entre una tonalidad gris y verde. Los que son de gris y verde es como si estuvieran desactivados. No tienen un papel aún en nuestro código. Y entonces vamos a ir armándolos para poder construir nuestro videojuego. Perfecto, ya podemos ver nuestro fondo del Maker Camp. Ahora es momento de seguir programando y vamos a ver algo llamado funciones. Las funciones son fragmentos de código que podemos utilizar cada vez que las llamemos. Okay. Son muy útiles en programación. Vamos a agarrar nuestro bloque setBeerFrames, lo vamos a arrastrar dentro de nuestra función setToFrames, que es de color azul. Perfecto. Vemos el área gris y lo soltamos. En esta función vamos a manejar la gran parte de la parte visual y de animaciones de nuestro juego, en este caso de nuestra ave. Vamos a bajar un poco. Perfecto. Aquí vamos a arrastrar nuestro bloque setMakeFrames abajo de nuestro bloque verde. Vemos la área gris y lo soltamos. Y este es nuestro personaje principal. Exacto. Vamos hacia abajo y vemos nuestro bloque setObstacles, nuestros obstáculos que vamos a saltar. Vamos a poner abajo de nuestro bloque verde. Perfecto. Ya terminamos nuestra función. Felicidades, chicos. Vamos por la siguiente fila y empezamos con Forever, este bloque verde. Sí, aquí vamos a agarrar nuestro bloque if y lo vamos a arrastrar dentro del forever. La zona gris. Sí. Y lo soltamos. Vamos por nuestro siguiente if. De c es mayor o igual a 2. Y lo vamos a poner dentro de nuestro bloque verde y abajo de nuestro bloque azul. Perfecto. Lo que estamos haciendo aquí es que cuando nosotros cambiemos nuestra variable escena, también cambie nuestro fondo. Perfecto. De esta manera podemos tener nuestra ventana de inicio, nuestras instrucciones y después nuestro videojuego. Perfecto. Vamos a bajar un poco. Ahora ya podemos ver nuestro bloque morado. Perfecto. Vamos a agarrar nuestro bloque que dice setMakey y vamos a ponerlo dentro de nuestro bloque azul. Y todo lo que está haciendo esta cantidad de bloques es que cuando estemos en nuestra escena del juego, pongamos a nuestro jugador Makey, le demos una gravedad para que se quede en su posición. Si no, flotaría. O se quedaría nada más ahí. También vamos a poner nuestras aves y vamos a iniciar con las animaciones. Ok, perfecto. Aquí vemos nuestro bloque rojo de cuando presionemos nuestra tecla A. Aquí vamos a agarrar nuestro bloque Stop All Animation y vamos a ponerlo dentro del if. Vemos el área gris y lo soltamos. Bien, y en el segundo espacio va a ir nuestro siguiente bloque que dice Change Escena en 1. Lo ponemos dentro, aquí dice Else, ponemos el área gris y lo soltamos. Genial.
Está muy divertido, pero ahora es momento de ver lo que hemos estado programando. Vamos a hacer más grande nuestro simulador. Perfecto, se ve mejor. Presionamos A para empezar. Vemos nuestras instrucciones. Volvemos a apretar A. ¡Wow! ¡Felicidades, chicos! Ya está nuestro Meki caminando. Volvemos a apretar y está saltando. Está hermoso. Y vamos a seguir programando. Voy a apretar varias veces en nuestra tecla menos para poder ver mejor nuestro código. Vamos a ir a donde nos quedamos. Perfecto. Y vamos a ver ahora dos funciones. La primera de ellas es crear un árbol. Ok. Entonces vamos a agarrar nuestro bloque setTree y lo vamos a poner dentro de nuestro bloque función, que es de color azul. Ahora vamos a hacer una para que cree nuestra nube. Vamos a setCloud, lo arrastramos dentro de nuestra función azul, de createCloud, vemos nuestra área gris y lo soltamos. ¿Listo? Ya tenemos 2/3 de nuestro código, de nuestro videojuego. Vamos muy bien, chicos. ¡Ya casi terminamos! Y vamos a volver a subir. Vemos nuestro bloque Verde. y De lo nuestra insertamos. última fila. Ok. También es un forever. Voy a acercarme un poco más. ¡Listo! Vamos a agarrar nuestro bloque if, escena, y lo vamos a arrastrar dentro de nuestro bloque verde forever. Vemos nuestra área gris y lo soltamos. Vamos a agarrar nuestro bloque if y lo vamos a poner dentro de nuestro bloque morado. Ahora vamos a tomar nuestro otro if que está un poco más a la derecha y lo vamos a poner dentro del anterior if. Vale. Vemos el área gris y lo soltamos. Genial. Lo que vamos a hacer es que cada segundo, si estamos en nuestra escena de videojuego, vamos a tener un 40% de probabilidad de poner una nube. Exacto. Cuando estemos en nuestra escena de juego, vamos a tener una probabilidad del 60% de crear un árbol. Ok. Luego queremos que tenga una pausa. Vamos a hacer más grande nuestro simulador y ahora inténtalo tú. Perfecto, vamos a apretar A. Vemos nuestras instrucciones. Volvemos a apretar A. Perfecto. Acabamos de ver cómo aparece un globo con Meki. Una nube. Se ve muy lindo. Y también nuestros objetos del fondo, que son árboles, y también nuestro letrero de Maker Camp. Se ve súper lindo. Vamos a volver a apretar A. Nuestro Meki salta de felicidad al ver todo nuestro nuevo fondo. Ahora vamos a seguir programando porque falta cada vez menos para terminar nuestro juego. Ahora vamos con el siguiente, con nuestros obstáculos. En Game Update, este bloque morado, vamos a ponerle una pieza que dice if. Okay. If es en mayor a 2. Luego abajo tenemos que si nuestro personaje y nuestro obstáculo se tocan, game over. Perfecto. Y tiene un efecto melt. Oh, eso está interesante. Ok, ¿qué tal si probamos cómo se ve el efecto melt? Y después podemos cambiar por algún otro, ¿no? Perfecto. Ok, entramos a nuestro videojuego. Volvemos. Entramos y perfecto. Ok, hay que morir contra un obstáculo. Ok, vemos cómo se derrite. A ver el de confeti. Sí, de acuerdo. Y ahora Perfecto. vamos a ver. ¡Ah! Bien, ahora vamos a ver nuestros últimos detalles en nuestro videojuego. Ahora nos vamos a agregar nuestros puntos, que cuando pasemos un obstáculo, sumamos en 1, perfecto. Bloque Change Score y lo ponemos dentro de nuestro bloque color azul. Vamos a agarrar nuestro bloque If y lo vamos a poner dentro de nuestro bloque morado On Game. Y ahora vamos por nuestro césped. Exactamente. Vamos a agarrar nuestro bloque If y lo vamos a poner dentro de nuestro bloque morado On Game. ¡Perfecto, chicos! ¡Felicidades! Ya terminaron su videojuego. Así que vamos a jugarlo y ver quién logra un mejor puntaje. Perfecto, vemos nuestra pantalla de inicio, presionamos A, cambiamos a los siguientes. Ok. ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Tenemos un punto! 2 puntos. Perfecto. El puntaje lo vemos en la parte superior de nuestro simulador. Oye, también algo interesante que nuestros obstáculos podemos cambiarlos, ¿no? Sí, podemos cambiar obstáculos, podemos ponerle colores diferentes, Ok, formas diferentes. vamos a intentarlo. Exacto, vamos a ir a nuestra función Set to Frames. Por ejemplo, ¿qué quieres modificar? ¿Qué tal si vamos a por un obstáculo, la casa de acampar, la cambiamos de color? Perfecto. Aquí tenemos nuestros obstáculos y nuestra casa de acampar. Le hacemos clic. Oh, y podemos editarlo. Exactamente, tenemos aquí 3 partes. Editor, galería, que es lo que ya tiene la plataforma por default. Oh, increíble. O mis assets, que son los que ya hemos creado. Ok, ¿qué tal si cambiamos la campaña? ¿Qué color te gusta? Rojo, porque es Make It rojo. Ok, entonces vamos a cambiar el naranja por el rojo. ¿Y qué te parece? Sí, púrpura. Perfecto. Se ve increíble. ¿Qué tal si ahora agregamos un objeto más a nuestros obstáculos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perfecto, me encanta la idea. Aquí vamos a tener nuestro botón más, hacemos clic. Vamos a ir a nuestra sección de avanzados, hacemos clic. Vamos a imágenes y vamos a bajar un poco.
Vamos a ver nuestro cuadrito, lo arrastramos y lo ponemos en el Dentro. anterior y lo soltamos. Genial. Hacemos clic. Y entonces ya podríamos crear el objeto que quisiéramos como Exacto. obstáculo. Pero vamos a la galería. Vamos a la galería. ¿Qué te parece un taco? Me encanta la idea del taco. Ok, dale. Perfecto. Le ponemos hecho. Y vamos a jugarlo. Perfecto. Hacemos grande nuestro juego. A los honores del taco. Ok, vamos a seguir nuestras instrucciones, nuestros obstáculos. Ok, nos topamos. Y ahora hay que con- sobrevivir. Mira nuestra casa. Cambió de color. Perfecto. ¡Eh! ¡Nuestro taco! ¡Oh! Salté mucho antes de tiempo y bueno, no logré saltar completamente. Creo que está gigante el taco. Ahora es momento de llevarlo a nuestra consola. Para esto, primero debe estar apagada. Perfecto. Vamos a tomar nuestro cable y lo vamos a conectar a nuestra computadora. Ahora sí prendemos nuestra consola Ok. y vamos a ver que cambia un poco. Ahora vamos a ir al lado de descargar. Vamos a seleccionar nuestro hardware. Y aquí vamos a ver muchas consolas más que son compatibles con esta plataforma. Pero aquí está la nuestra. Hacemos clic. Perfecto. Hacemos clic en conectar y nos da un par de instrucciones que ya las comenzamos a hacer. Hacemos clic. Aquí nos sale nuestro juego, nuestra consola, y hacemos conectar. Perfecto. Perfecto. Ahora le damos en descargar. ¿Y ya podemos empezar a jugar? Sí, vamos a darle un par de minutos para que termine de descargarse y ya vamos a ver que aquí nuestra pantalla cambia a nuestro juego. Genial, ya vemos aquí nuestro videojuego, así que podemos desconectarlo y empezar a jugar, ¿no? Perfecto. Ok, presionamos A, vemos nuestras instrucciones y vamos a empezar a saltar nuestros obstáculos. Perfecto. Vamos, Un tú árbol, puedes. Un tronco. Me encanta mucho que cambiamos una de las nubes por un globo de Mickey. Increíble. Está increíble nuestro videojuego. Hasta le hemos podido modificar para que nuestra casa de acampar cambie de color. Ya perdí. Logré un puntaje de 6, nada mal. Es un nuevo récord. Mientras Diego juega, chicos, no olviden experimentar cambiando sus objetos, agregando nuevas funciones y también divertirse un poco para crear su propio videojuego. ¿Qué te pareció, Diego? Me encantó. Este proyecto del Maker Camp está súper divertido. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por ser parte del Maker Camp. No olviden suscribirse, darle like y dejar su comentario abajo. También compártanos sus proyectos y arroben a Moonmakers. Nos encanta ver lo que hacen, chicos. En todas las redes sociales nos pueden encontrar como @moonmakers en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y mucho más. Nos vemos a la próxima. Bye.